Rompiendo las creencias limitantes. Lamentablemente, la sociedad nos envuelve en condiciones y comportamientos que, sin darnos cuenta, empiezan a moldear nuestra esencia, nuestras actitudes y algo que nos resulta extremadamente difícil de cambiar: nuestras creencias. Desde niños, los hábitos de quienes nos rodean influyen en nuestra forma de ver el mundo y nos imponen creencias que no solo nos sostienen, sino que también limitan nuestras posibilidades. Es como cargar un avión con capacidad para transportar a 350 personas, pero el piloto, por temor a que la pista no sea lo suficientemente larga, aunque esto sea infundado, decide no cargar más del 50% de su capacidad. Esto es lo que nos ocurre cuando no tenemos claridad sobre nuestras propias capacidades y potencial. Todos tenemos la capacidad de llegar tan lejos como deseemos, pero la forma en que nos programaron influyen en nosotros y nos limitan para alcanzar aquello que realmente queremos. Imagina un avión cargado en exceso, con tanta carga que no puede despegar. Cada bulto representa un pensamiento limitante, una creencia que poco a poco nos abruma y nos impide volar alto. Así es como muchas veces dirigimos nuestro vuelo, llenos de lastres mentales que no nos permiten avanzar. Existen dos escenarios en relación a las creencias limitantes. En el primero, una persona tiene todas las capacidades, pero el miedo lo detiene y no se atreve a volar lo más alto posible porque no confía en sí misma. Esto es muy común en muchas personas. Y en el segundo, estamos tan cargados de condicionantes y limitaciones que en lugar de ser un catalizador para nuestro vuelo, se convierten en anclas que nos retienen. Romper creencias limitantes no es tan sencillo como lo imaginamos. Los años que llevas viviendo hasta el momento en que lees este libro han estado marcando repetidamente con estas creencias sobre lo que eres y lo que no eres. Todo depende de cómo te hablas a ti mismo día a día. Todo depende de cómo percibes tu vida y las posibilidades de transformarla. Esa es una de las razones por las cuales las personas pobres siguen siendo pobres y los ricos siguen siendo ricos e incrementando su riqueza. Todo está en la mente. Hemos visto personas que, partiendo de cero o incluso desde muy por debajo de cero, se han convertido en líderes influyentes, logrando grandes vuelos que hacen que su vida realmente valga la pena. Sé que cada uno de nosotros puede vivir la vida como desee y eso es válido. Lo que no es válido es pensar que merecemos más mientras permanecemos en un lugar que no queremos, con personas que no deseamos, haciendo cosas que no nos gustan. Porque al final del día, esto se llama fracaso. Saber que muchas personas mueren sin conocer su verdadero potencial, sin descubrir que podían avanzar, crecer, volar y ser los mejores del mundo, simplemente porque la sociedad les inculcó creencias limitantes, es triste. Ellos concluyen su vuelo sin siquiera intentarlo. Pero esto no puede sucederle a una persona con una mentalidad invicta. No puede pasarnos a quienes nos estamos convirtiendo en élites. Tenemos que empezar a identificar cuáles son esas creencias limitantes que nos permiten o que no nos permiten avanzar. Esos bloqueos mentales que nos llevan a procrastinar, a caer en la pereza, en la rutina y que poco a poco nos hacen malgastar nuestro activo más preciado, el tiempo. El piloto que tenemos dentro de nosotros debe ser entrenado día a día. Para romper las creencias limitantes necesitamos ejecutar acciones, incluso con miedo, porque las creencias limitantes existen solo cuando dejamos que el miedo nos paralice. Y aquí quiero invitarte a un ejercicio. Yo soy una de las personas más temerosas que existen para todo lo que hago. Para escribir este libro, para crear mis podcasts, para desarrollar mi trabajo. Pero a pesar de todo, yo creo en mí. No espero que nadie más lo haga, solo yo creo en mí. Y esa confianza me ha llevado a idear estrategias para no dejarme abrumar por las creencias limitantes que se me han inculcado desde cuando era pequeño.
Cada día imagino a ese miedo como una sombra que siempre está conmigo. La miro de frente y la acepto. Le digo, miedo, sé que eres tú quien no me deja crecer, quien limita mi vuelo, que muchas veces impide que despegue. Te acepto y te valido. Pero hoy vamos a hacer algo diferente. No vas a ser quien controle mi vida ni mi vuelo. Y así me enfrento a él. Y cuando lo enfrento, poco a poco comienza a encogerse, hasta que un día te das cuenta de que eres más grande que tu miedo y entiendes que el miedo nunca se va a ir, siempre estará allí, contigo. Pero ver tus objetivos, tus metas, tu propósito de vida se convierte en una razón mucho más fuerte para seguir adelante. Escribir este libro ha sido uno de los retos más grandes de mi vida, porque estoy exponiendo mis pensamientos y compartiendo información que creo valiosa para apoyar a otras personas. Pero a pesar de todo, lo hago. Porque si una sola de mis palabras ayuda a alguien a crecer, ya estoy cumpliendo con mi propósito de vida. Sé que el miedo paraliza. Sé que el miedo muchas veces es más grande que nosotros mismos. Pero aquí es donde tenemos que reconocer que podemos ser mucho más grandes que el miedo. Y para eso debemos ser conscientes de las herramientas, recursos, pensamientos e imaginación que tenemos en nuestro alcance. Cada uno de estos elementos debe convertirse en nuestra catapulta para saltar más allá de ese miedo. Para esto necesitamos fortalecer nuestra mente, preparar nuestro cuerpo y mantener nuestra alma en equilibrio. Romper creencias limitantes se logra con dos elementos fundamentales. Primero, debes fortalecer el piloto que llevas dentro. Debes alimentar tu mente con información positiva. ¿Qué escuchas? ¿Qué lees? ¿Qué ves? ¿Qué hábitos tienes a diario? Todo esto determinará la fuerza de tu mente. Y el segundo elemento es tener un mentor. Alguien que te ponga cara a cara con tus temores y te enseñe cómo vencerlos. Esa persona te llevará a crecer y te demostrará que eres más poderoso que tu miedo. Porque aunque hoy no tengas todas las habilidades, recursos o conocimientos, con el tiempo y la práctica se construyen. Es como cuando te preparas para una emergencia en aviación. Se realizan simulacros. ¿Para qué? Para que cuando tengamos el momento, cuando llegue ese momento, el miedo no te paralice y sepas exactamente qué hacer. Mi experiencia más fuerte con las creencias limitantes fue superar mi miedo a hablar en público. Cuando era pequeño y me hacían pasar al frente, me ponía rojo, temblaba y me paralizaba, especialmente si la niña que me gustaba estaba ahí. Pero un día decidí hacer algo diferente, porque sabía que si seguía haciendo lo mismo, nunca superaría ese temor. Así que empecé a exponerme cada vez más. Primero comprendí que el miedo venía de no saber qué decir, así que la próxima vez me preparé. Practiqué cada palabra, cada gesto, cada idea. Realicé simulaciones, como se hace en aviación para preparar al personal frente a un posible incidente. Y eso fue lo que me ayudó a enfrentarme a mis creencias limitantes y demostrarme que con práctica puede ser mucho más grande que mi miedo. Ya no me interesa si la niña que me gusta está en el público, porque si le demuestro que sé lo que hago, podría enamorarla por lo que hago, y si lo logro, esa capacidad en ella, podré lograrlo con todas las personas que me escuchan. Todo está en mi mente. Hoy, sé que podemos vencer nuestras creencias limitantes si decidimos enfrentarlas con la acción y la preparación adecuada.